Bueno, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, el placer de saludarles. Bien, pasó una jornada más del Mundial del 2026, disputado en la jornada del domingo. Bien, vamos a repasar este partido que se disputó en Canadá, en el estadio de BC Place Vancouver, en Vancouver, Canadá, donde la selección de Australia recibía a Turquía, estos dos rivales de Paraguay. Vamos a repasar lo que dejó este compromiso entre Australia y Turquía. Australia protagonizó la noche del sábado y entrando ya en domingo, una de las sorpresas al vencer por 2-0 al conjunto de Turquía. Un triunfo construido sobre una sólida defensa en la inspiración de Patrick Beach bajo los palos y la eficacia de Nestori Iracunda y Conor McLeod. Fue 2-0 este compromiso. Los australianos dirigidos por Tony Popovic comparecían como teóricos aspirantes al tercer puesto del grupo D, por detrás de los de Estados Unidos y una Turquía que llegaba rodeada de expectativas gracias al talento de Arda Güler, Hakan Kalou y Kerem Aktürkoğlu. Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe. Turquía asumió pronto la iniciativa. A los 4 minutos, Ismail Jusic rozó el gol con un cabezazo que salió por encima del larguero. Y con el paso de los minutos, los hombres del italiano Vincenzo Montella fueron instalándose en campo rival. Arda Güler, jugador del Real Madrid, empezó la banda derecha, aunque pronto comenzó a aparecer por zonas inferiores para intentar dar fluidez a la circulación turca. La mejor ocasión turca en la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Vick a realizar una gran intervención. Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano. Un rápido contraataque permitió a Néstor Iracunda superar a los defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ukay Kair y definir con precisión para establecer el 1-0 del partido. El tanto no alteró el guión. Turquía continuó dominando la posesión con un 69% contra el 31% de Australia, pero sigue encontrándose con una defensa muy disciplinada y con un inspirado Beach. Montella introdujo a Kenan Gillis tras el descanso para aumentar el caudal ofensivo, pero Australia siguió resistiendo. Beach volvió a aparecer ante un lanzamiento de Arda Güler y después frustró una clara ocasión de Zeki Çelik. Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe de knockout, el golpe definitivo. En el minuto 74, Conor McLeod recogió el balón cerca del circuito central y avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Cahir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0 definitivo. Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Kalou estuvo cerca de marcar y de falta. Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón. Pero Australia resistió sin excesivos sobresaltos. Y bueno, Australia suma 3 puntos, igualada con el líder Estados Unidos. Y Turquía está obligada como Paraguay, que van a disputar el viernes entrando ya sábado. 2-0 con goles de Néstor Iracunda a los 27 del primer tiempo y a la media hora del complemento, Conor McLaughlin puso el 2-0 definitivo. 8 remates tuvo el conjunto australiano contra 28 de Turquía. 4 remates al arco del conjunto australiano, 7 de Turquía. 37% de posesión tuvo el conjunto turco y 63% tuvo el conjunto, 37% tuvo Australia contra el 63% del conjunto turco. Bueno, y así quedó el grupo D con Estados Unidos y Australia con 3 puntos, Turquía y Paraguay sin puntos. Bueno, la jornada se va a disputar en el estadio Lumen Field en Seattle. Estados Unidos va a recibir a Australia. Y como dijimos, el viernes entrando para sábado a las 12 de la noche en el estadio Live Stadium en California, Turquía va a recibir a Paraguay. Ambos obligados para ganar. En caso de que uno de los dos pierdan, se despedirá del
mundial. Se van a despedir del mundial en caso de que Turquía o Paraguay pierdan. Ya se queda sin mundial una de estas dos selecciones. Bueno, vamos ya entrando a la tarde del domingo. Vamos a repasar otro triunfo. Vamos a repasar el triunfo de Alemania, que no tuvo piedad de una selección debutante como Curazao, que debutaba en mundiales. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio NRG Stadium en Texas. Alemania se pasea ante la debutante Curazao. El conjunto teutón arrancó este domingo su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, Texas, luciendo gran poderío ofensivo para tomar impulso en el exigente grupo E, que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil. Los goles de Félix Necha, Nico Sommer, Kai Havertz, que hizo 2, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Dennis Unban lanzaron al seleccionado Julián Nelsland contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra del Ivano Comenza. El gol del centrocampista del Zurich subió momentáneamente el 1-1 luminoso en la primera mitad, antes de que Alemania impusiera la lógica en Houston. Las 4 veces campeones del mundo recuperaron a Manuel Neuer como titular en la portería, hicieron los deberes y se preparan ahora para los exámenes de más nivel frente a Costa de Marfil en Toronto Caranta y Ecuador en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tiene hambre de revancha. Alemania, tras no pasar de la fase de grupos en los últimos 2 mundiales, se notó en Houston en un arranque feroz del equipo de Julian Nagelsmann, con un 11 super ofensivo que Necha acompañó a Wirtz, Musiala en el onside, Havertz en fase ofensiva y con Nathaniel Brown constantemente sumado al ataque desde el carril izquierdo. El equipo de Julian Nagelsmann tan solo necesitó 6 minutos para romper la igualdad. Fue suficiente una combinación de Wirtz y Nagelsmann, que fulminó al meta de un disparo de pierna derecha ajustando al poste en los primeros 15 minutos. Alemania tuvo al menos 4 ocasiones claras, pero no las aprovechó. Y el Curazao, tras un comienzo traumático, logró responder de la forma más inesperada, en un contragolpe. Comencia llegó primero en un rechace de la defensa alemana y superó a Neuer para firmar el primer gol histórico de su país en una Copa del Mundo. Los miles de aficionados de Curazao presentes en el estadio lo celebraron por todo lo alto, pero Alemania no tardaría en arreglar la situación. En un saque de esquina, Braun colgó un perfecto centro que Scholbeck envió al fondo de las mallas para el 2-1 al minuto 35. Superado el susto, Alemania jugó a placer en Houston. Amplió distancias en el último minuto de la primera mitad con un gol de penal de Kai Havertz, tras una falta de Risley Basor a Necha, y subió el 4-1 luminoso nada más empezar el segundo tiempo. Fue Musiala en anotar un gran disparo raso de pierna derecha con poco ángulo tras una asistencia de Kimmich. Su gol convirtió en la segunda mitad en una formalidad para los alemanes. Nagelsmann aprovechó el momento para dar minutos a sus suplentes y su equipo siguió buscando y consiguiendo más. La defensa de Curazao no pudo contener la técnica de Alemania en línea de 3 cuartos y acabó sucumbiendo ante los goles de Brown, Dennis Unban y Havertz, que castigó un fallo defensivo de los caribeños para anotar el definitivo 7-1 con un suave toque de zurda ante la salida del portero. Contundente fue Alemania, que Necha abrió la cuenta. Comencia puso el empate transitorio, el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. Nico Scholbeck a los 38 puso el 2-1. Havertz al minuto 50 puso el 3-1. Musiala puso el 4-1. Nathaniel Brown el 5-1. Dennis Unban puso el 6-1. Y Kai Havertz selló el definitivo 7-1. Contundente Alemania frente a Curazao. 26 remates contra apenas 6. 11 remates al arco de Alemania. Convirtió 7, 2 de Curazao, 65% de posesión contra 35%. Bueno, vamos a hablar del partido que se disputó también en la jornada de este domingo entre Países Bajos y Japón. Se enfrentaban en este día domingo el conjunto de Japón frente al conjunto de Países Bajos. Era el segundo enfrentamiento que se daba entre estos dos equipos
ya se enfrentaron en el Mundial del 2010. Tenacidad y resiliencia, las dos virtudes que el técnico japonés Jaime Muriyasu utilizó para descubrir su equipo, fueron las que pusieron sobre el campo los samuráis azules para equilibrar en dos ocasiones en su partido contra la Naranja Mecánica, que creyó que antes de tiempo había asegurado los 3 primeros puntos en el grupo F del Mundial. Todo sucedió en un segundo tiempo frenético, que cambió por completo el guión ofrecido por ambos equipos al salir del vestuario. Porque lejos de las emociones fuertes que prometieron Ronald Koeman y Jaime Moriyasu en la víspera, neerlandeses y japoneses ofrecieron una insulsa primera mitad. Ni Países Bajos, ni el conjunto intenso que auguraba su entrenador, ni por supuesto Japón salió al ataque, como había asegurado en la previa el técnico nipón. Al contrario, los samuráis azules estuvieron más preocupados de ser un equipo compacto al borde de su área que de mirar a la portería rival, un campo minado para los que Koeman, que deambularon con un balón de un lado a otro en el cansino ritmo de Frank de Jong sin encontrar huecos para poner en apuros a Sion Suzuki. Un par de desbordes de Cody Gakpo y un par de ocasiones de Donald Main, un disparo de dentro del área y un remate de cabeza de media hora. Después, a las que respondió Suzuki, fue todo lo que ofreció Países Bajos. No fue más pujante. Japón tardó más de media hora en disparar a puerta. Llegó al descanso con un par de aproximaciones en Nakamura y Ueda, sin apenas noticias de Take Kubo. Con el partido atascado, solo el acierto individual podía sacarlo a la Antonia. De ahí Países Bajos cuenta con el mejor Virgil van de Beek. Lo hace en el Liverpool y es siempre un recurso naranja. Como tantas veces en esta temporada, una segunda jugada tras una falta, el central domó con la cabeza un balón del lateral Ryan Garrett, que llegaba a 65 km por hora, según la medición oficial, y lo colocó al pegado al poste donde no llegó Suzuki. El gol sacudió el partido. Japón ya no pudo especular. El conjunto de Coleman tuvo más espacios para dañar al rival. Todo lo que no hubo en el primer tiempo se desplegó en un cuarto de hora, en el tanto que Van de Beek respondió con un gol de Kieto Kanura, un buen disparo que sorprendió a Bergwijn, y este le siguió la respuesta neerlandesa con un magnífico lanzamiento cruzado con la izquierda de Crescencio Somerville. 2-1, se ponía nuevamente Holanda arriba. El intento nipón de volver a equilibrar el partido ya sin Kubo, que se retiró renqueante, se empezaba a topar con la defensa de 5 que instaló Koeman, pero la insistencia nipona, su capacidad para no bajar los brazos, tuvo la recompensa. ¿De quién? De Wawa, que rechazado por Kamada rescató un punto en el último momento con tenacidad y resiliencia. 2-2 fue este compromiso entre los Países Bajos y el conjunto de Japón. Virgil van de Beek abrió la cuenta al minuto 6 del complemento. A los 12, Kerito Nakamura puso el 1-1. Crescencio Somerville a los 19 puso el 2-1. Y Daichi Kamada puso el empate definitivo para el conjunto de Japón. 11 remates de Países Bajos contra 8. 7 remates del conjunto de Países Bajos contra 3, 60% de posesión y 40% del conjunto nipón. Vamos a otro partido, vamos a debutar otra selección sudamericana. Costa de Marfil y el conjunto ecuatoriano se enfrentaban en el estadio. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio Lincoln Financial en Filadelfia. El conjunto marfileño recibía al conjunto de Sebastián Becasese. Fue por la mínima la victoria. Ecuador sucumbió ante la ofensiva Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Jan Diomade fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la tricolor. Y en las eliminatorias sudamericanas, el conjunto ecuatoriano pasó de tener 5 goles en contra. En 13 partidos no pudo recibir goles. Después, en el 2024 fue la última derrota de Ecuador por eliminatorias frente a Brasil. Amad Dalio, otra de las caras prometedoras de los elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota en la selección ecuatoriana desde septiembre del 2024, con un tanto en el minuto 90 tras un pase de izquierda
de Wilfried 5. El delantero del Manchester United dio los 3 puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde Brasil 2014, en un duelo clave en la lucha por uno de los 2 boletos del grupo A a los 16avos de final. Y Alemania reconfirmó su favoritismo al liderar el cuadrangular al vapulear más temprano en Houston, Texas, al debutante Curazao por 7-1, a priori la selección más débil de la serie. En la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, colonizada por una marea amarilla, los ecuatorianos Sebastián Becasese tuvo su estreno amargo en su primer partido como DT en la Copa del Mundo. El causante de su desgracia fue Diomade, de 19 años, una auténtica pesadilla por la banda izquierda, para un lateral de quilates como Pierre Hincapié, subcampeón con el Arsenal en la pasada liga de la Champions League. Con un plantel de 26 jugadores en el que hay 15 debutantes mundialistas, la tricolor buscará recomponer el camino ese sábado ante Curazao en Kansas City, y Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto, Canadá. Bueno, fue 1-0 con 16 remates de Costa de Marfil, 10 de Ecuador, 4 remates al arco contra uno solo, 49% de posesión contra el 51%. Primera victoria Costa de Marfil ante una selección de CONMEBOL. Y Ecuador volvió a perder otra vez contra un equipo africano, hoy con Costa de Marfil, y el mundial pasado contra Senegal. Bueno, nos queda repasar el grupo E, que Alemania tiene 3 puntos por diferencia de goles puntero, Costa de Marfil 3, Ecuador y Curazao sin puntos. Como decimos, la próxima fecha, Alemania-Costa de Marfil en el MBO Field, en el Estadio Nacional de Canadá en Toronto, y Ecuador-Curazao en Kansas City. Y nos queda el compromiso que se disputó entre Suecia y Túnez, disputado en el estadio de BBVA de la ciudad de Monterrey, en México. Se enfrentaron Suecia y Túnez. Los suecos dominaron de principio a fin y aprovecharon muy bien todos los errores defensivos de los tunecinos durante el partido. Gran presentación del cuadro que dirige Graham Potter. Y así vamos a repasar los goles de este compromiso que se disputó en Monterrey. Al minuto 7 anotó Yassin Harari con un violento remate desde el borde del área de Túnez, y todo se originó por una mala salida del portero rival. Los suecos se impusieron por 1-0 al minuto 7. Luego vamos a repasar el segundo gol. Al minuto 30 lo marcó Alexander Isak. Luego de un contragolpe letal por el lado izquierdo, el delantero amodó para su perfil, sacó un remate cruzado y ponía el 2-0 a la media hora del primer tiempo. Luego vino el descuento. Omar Reik, luego de un gran cabezazo desde el corazón del área de Suecia, el pivoteo del defensa dejó parado el portero sueco y se ponía a tiro de empate el conjunto de Túnez. Y así se fue la primera etapa. Y bueno, vamos al minuto 59. Víctor Goikes, tras un grueso error de la defensa de Túnez, Alexander Isak luchó la pelota y terminó habilitando a su compañero para poner el tercer tanto, cerca de la hora del partido, al minuto 59. Al minuto 88, Matías Summers, que entró desde el banco de suplentes para poner el cuarto. Eso sí, tuvo que esperar la comunicación del VAR para celebrar y poner el 4-1. Ya estaba todo liquidado. Y faltaba uno más. Al minuto 96, Yassin Achari puso su doblete. Realizó una gran definición desde el borde del área de Túnez y ya fue el 5-1, liquidado el expediente. Ganó muy bien Suecia, que fue dominador de principio a fin. 13 remates contra 5, 8 remates al arco de Suecia contra 2 de Túnez, 49% de posesión contra el 51%. Bueno, así está el grupo F, con Japón, con Suecia, 3 puntos. Japón y Países Bajos tienen 1 punto. Túnez en el fondo de la tabla sin puntos. La próxima fecha, en el estadio NRG Reling Stadium en Houston, Texas, Países Bajos
va a recibir a Suecia. Y en el estadio BBVA en la ciudad de Monterrey, México, Túnez va a recibir a Japón. Túnez volverá a jugar en Monterrey. Y así pasó la jornada del domingo. Vamos a repasar la jornada de este lunes. ¿Qué se viene para este lunes? Debuta España frente a Cabo Verde a las 13 horas en el estadio de Atlanta, en la ciudad de Atlanta, en Georgia, por el grupo H. Luego, a las 16 horas, en el estadio Seattle, en la ciudad de Washington, estado de Washington, Bélgica va a debutar frente a Egipto a las 16 horas. Luego, a las 19 horas, debuta Uruguay, la Celeste, frente a Arabia Saudita en el estadio de Miami, en el Hard Rock Stadium en Miami. Uruguay jugará frente a Arabia Saudita. Y cerrando la jornada del lunes a las 22 horas en el estadio de Los Ángeles, en California, en el SoFi Stadium, Irán, la selección iraní va a recibir a Nueva Zelanda. Bueno, nos encontraremos más tarde para lo que será la jornada del lunes. Gracias, un placer, buenas noches.